Continuamos con otro gentil que ingresa al cristianismo, y destruye la divinidad del Hijo, colocándolo en un rango inferior al Padre. Filosofía que fue muy bien recibida por una gran mayoría de cristianos de la época. Parte 27. Arrio de Alejandría. Arrio de Alejandría, 310 al 316 del siglo IV después de Cristo. Arrio estaba bajo la autoridad del obispo Alejandro de Alejandría. Arrio no era obispo, era presbítero. Arrio era griego, pero había sido entrenado en Antioquía de Siria bajo la influencia de Pablo de Samosata. Cuando Arrio, que fue formado en la escuela de Pablo de Samosata, llega a Alejandría como presbítero, se da cuenta que la posición de Alejandro es totalmente diferente a la que él sostiene. Alejandro, siguiendo a Justino Mártir, Clemente de Alejandría y Orígenes, asumía la importancia del Logos como elemento personal coeterno y coigual al Padre de quien era la imagen. Arrio llega a Alejandría y se encuentra con todo este pensamiento, y comienza un debate teológico entre sus enseñanzas y las enseñanzas de su obispo líder, Alejandro. Arrio enseñaba, 1. El Hijo no puede ser Hijo, excepto que tenga un principio. ¿Cómo puede alguien ser Hijo y no tener principio? Cualquiera que no tenga principio, que sea eterno, no puede ser clasificado como Hijo. Si es Hijo, entonces tiene que tener un principio como Hijo, de lo contrario no puede ser Hijo. ¿Entienden? 2. Si el Hijo siempre fue Hijo, ¿cómo pudo tener Padre? 3. Si el Padre siempre ha sido Padre, y el Hijo siempre ha sido Hijo, entonces no hay ni Padre ni Hijo, lo que hay es hermanos. Arrio de Alejandría seguía diciendo, como el Padre creó al Hijo. El Padre lo creó de la nada, antes de su creación el Hijo no existía y por lo tanto teológicamente es incorrecto decir, Dios es eternamente Padre. Solamente Dios es Padre, al momento cuando produce al Hijo, cuando lo crea. La idea del Mesías, del Hijo, siempre estuvo en Dios como una idea potencial, como una palabra, como una razón. Pero esa idea que siempre estuvo en Dios como palabra, como razón, como plan, es diferente al Hijo que fue creado después. ¿Qué es lo que Arrio trata de enseñar? Que hay una relación entre la palabra y el Hijo y que dicha relación consiste en no confundir que la palabra, como una idea, razón o como un plan de Dios, siempre ha existido con Él en la eternidad, pero el Hijo es una creación diferente que responde a esa idea, a ese plan, a ese propósito, que estuvo siempre en el corazón y en la mente de Dios desde la eternidad. En otras palabras, Arrio quería decir, hay una relación entre la palabra y el Hijo, pero esa relación solamente podemos mantenerla y entenderla si vemos que hay una diferencia. No significa que el Hijo como persona siempre estuvo en el Padre, excepto como un plan, como una idea que Dios tenía. Cuando esa idea llegó el momento de concretarla, surgió el Hijo, que es la palabra que siempre estuvo en la mente de Dios y ahora es visible. Mis amigos, no les estoy diciendo que esté o no esté de acuerdo con Arrio en su totalidad, ya que a pesar de estos conceptos contrarios del cristianismo, aún conservaba su posición cristiana en otros. Solamente les trato de decir que entiendan su postura, su concepto, su punto de vista, el cual para ser cristiano, tenía una concepción hebraica más o menos en ese punto. La gente comenzó a escuchar a Arrio, y decía que la explicación del Hijo era más entendible que la dada por Alejandro. Y comienza Arrio a tener más seguidores que el mismo obispo, y se forma en Alejandría una tremenda revolución, hasta el punto que la gente salía con pancartas a la calle que decían, hubo un tiempo en que él no era. Como ven amigos, no siempre todos estaban en acuerdo con el dogma como se hacen hoy en día, con la Trinidad. Sin embargo, Arrio acepta el nacimiento virginal de Jesús, la resurrección del cuerpo de Jesucristo, la divinidad o la adoración de Jesús. Por tanto, el único problema con Arrio es que el Hijo no es coigual al Padre. Coigual es la denominación teológica dada a cada una de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esto destruye por completo la Trinidad. Arrio aborda de otro punto de vista la Trinidad que le valió su excomunión futura, pero en los demás términos del cristianismo naciente no era contrario. Es un poco difícil saber más sobre Arrio pues toda su información fue destruida. Reconstruir la vida y la doctrina de Arrio ha sido una tarea difícil, porque no han quedado escritos originales. El emperador Constantino ordenó su quema cuando Arrio seguía vivo, y todo lo que sobrevivió a esta purga fue destruido posteriormente por sus oponentes ortodoxos.
Los trabajos que han sobrevivido son los citados en las obras de los hombres de la Iglesia que le denunciaron como hereje. Casi todos los académicos cuestionan su credibilidad. Sin embargo, es irónico que Constantino enviara a Arrio al exilio, autorizándole a regresar 3 años más tarde, quizá por influencia de algunos personajes arrianos de la corte. Eusebio de Nicomedia, un arriano muy cercano al emperador. A partir de entonces, el arrianismo gozó de cierta protección oficial, permitiéndose incluso deponer a Anastasio del Patriarcado de Alejandría y enviarle al exilio, al tiempo que se iniciaba la persecución de los defensores de la doctrina de Nicea, año 335. La muerte de Arrio al año siguiente no detuvo la expansión de su doctrina. Un nuevo emperador de Oriente, Constancio II, 337-361, se declaró abiertamente arriano, mientras que su hermano Constante, emperador de Occidente, defendía el catolicismo. La muerte de Constante en el 350, dejó a Constancio como emperador único, decidido a impulsar el arrianismo y a perseguir la fe católica. Sínodo de Sirmium, 351, Concilio de Arles, 353, Concilio de Milán, 355. Aunque no podemos tener un juicio imparcial sobre Arrio y sus demás ideas, ya que solo se han conservado la reseña de sus detractores, y no sus obras. Podemos ver claramente que este concepto místico de una tríada de dioses que conforma uno, aun en las mentes más filosóficas, era muy difícil de entender. Por tanto, Arrio, un filósofo cristiano el cual nunca dejó de serlo, busca una salida lógica a este dogma que le valió su excomunión. En el próximo episodio, si el Eterno lo permite, veremos el resultado de esta pugna, en contra de Arrio y su doctrina, que destruye el dogma de la futura Trinidad. Parte 28. Concilio de Nicea. Saludos a todos. Salom. Elisá ben Medahim.